Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos, diputadas, diputados, asesores, asesoras, prensa. Bienvenidos a la reunión de la Comisión de Salud del Congreso. Comisión de Derechos Humanos. Sí. Fundamentados en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece el tema de las sesiones permanentes, procederé a la verificación del quórum. Según el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en su primer párrafo indica que por lo menos el 25% del número total de los diputados que integran la misma podrán celebrar sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Quisiera pedir, por favor, que levantemos la mano para poder verificar el quórum para esta mañana. Muchas gracias, pueden bajar su mano. Confirmando que estamos presentes más del 25%, como lo establece el artículo anterior, procederemos a darle lectura a la agenda para el día de hoy. La agenda dice de la siguiente manera. Punto número 1, bienvenida y verificación del quórum. Punto número 2, lectura y aprobación de la agenda. Punto número 3, seguimiento al proceso de elección de relatores periodo 2024-2029. En el punto número 3 contiene las entrevistas a los postulantes para relatores 2024-2029 y la ponderación en base a la tabla de gradación. El punto número 4, la intervención de diputadas y diputados, miembros de la comisión. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, conclusiones de acuerdos. Y el punto número 7, el cierre de la sesión. Quisiera, por favor, pedir que levanten su mano para poder aprobar esta agenda. Habiendo mayoría, queda aprobada. Muchas gracias. ¿Tiene el correo ahí? En el punto número 3 tenemos el seguimiento a las entrevistas de los postulantes para la elección de relatores. Se recuerdan, el día de ayer entrevistamos 10 personas y hoy nos toca el número del número 11 al número 19. Sin embargo, el número 11, el licenciado Marlon Arnoldo López Najarro, envió un correo electrónico que no se encuentra en el país y que pide que se le pueda dar la oportunidad de escucharlo al regresar de su viaje. Entonces someto a consideración de los diputados para poder ver qué podemos hacer con este correo recibido. Le damos la bienvenida al diputado Pepe de León. Podríamos continuar con el número 12 y después, por favor, tiene la palabra el diputado Pedro Saloj. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables diputadas y diputados, a todos los presentes. Señor presidente, en base a la actividad del día de ayer en cuanto a las entrevistas, me pareció muy importante el proceso de esa experiencia
el cual considero que en un segundo proceso, que es el día de hoy, sería muy interesante que tomáramos muy en cuenta y recomendar a los aspirantes la concentración específica en los puntos tal como se establece en las preguntas, puesto que el día de ayer vimos hasta cierto punto, había momento de parte de algunos aspirantes la mezcla de la explicación de las respuestas del número 1, número 2 y su plan de trabajo. Y me parece muy interesante que nos concentráramos y proyectar el análisis correspondiente en cuanto al plan de trabajo, porque pienso que el plan es la que nos da los indicadores, los parámetros, realmente cuál es la ruta y cómo la persona quiere proyectar si en dado caso fuera electa. Entonces, señor presidente, sugiero a que se haga ver al inicio, ¿verdad?, en la intervención del primer participante, para que de esa forma podemos mejorar el proceso, y si en dado caso ellos mismos lo mezclan, pues también podemos tener ese derecho de corregir para que los objetivos de esto sea fructífera. Gracias, presidente. Gracias, diputado Saloj. Tiene la palabra la diputada Sonia Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Sobre lo que ha planteado en esta sesión, presidente, yo haría dos consideraciones. La primera es que tenemos que observar el cronograma que aprobamos y eso creo que sería importante que lo tuviéramos. Si hay todavía plazo, que en la memoria no me falla, creo que ya no tenemos plazo, entonces eso sería un punto. Lo otro es que para tomar una decisión, como hemos dicho, tenemos que tener una mayoría y ahorita en este momento no la tenemos. Entonces creo que son dos circunstancias que nos imposibilitarían en este momento tomar una decisión. Sugeriría que iniciásemos con la continuidad de las entrevistas que hacen falta y si nos da el tiempo y el quórum lo permite, podríamos decidir en esta sesión. De lo contrario, creo que sería en otro momento. Nada más, presidente, muchas gracias. Gracias por la observación, diputada Gutiérrez. Vamos a continuar con las entrevistas. Quisiéramos llamar a Jonathan Josué Mayorga Urrutia, que se pueda hacer presente aquí en la comisión. Bienvenido, Jonathan Josué Mayorga Urrutia. Bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente y honorables diputados. Le informamos al participante Jonathan Josué Mayorga Urrutia que esta entrevista tiene una ponderación de 18 puntos, según la tabla de gradación aprobada por esta comisión. Y que le haremos 3 preguntas, las cuales tiene un tiempo de 8 minutos para poderlas responder. Las preguntas son las siguientes: que explique cuál ha sido su experiencia profesional en materia de derechos humanos. Que explique cuál es su proyección humana.
y si pudiera enfocarse en su plan de trabajo para que podamos en la comisión saber que lo relacionado a su plan de trabajo. Sí, es el primero. Tiene 8 minutos a partir de este momento. Muchas gracias, señor presidente, honorables miembros de esta sala legislativa, honorables diputados del Congreso de la República. Mi nombre es Jonathan Mayorga, soy el aspirante con expediente número 12. En el archivo de mi expediente, en la hoja número 5, ustedes pueden encontrar un breve resumen de mi hoja de vida. Soy un profesor catedrático universitario del curso de Derechos Humanos, con 8 años de experiencia propia en la materia de los derechos humanos. Actualmente me desempeño como subdelegado de la región metropolitana de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Tengo carrera dentro de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, he sido asistente, he sido subdelegado, delegado, asesor de presidentes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Me he desempeñado también en la Fundación Dr. Julio Arango, ¿sí? Desde hace más de 5 años, también he tenido una proyección humana importante. Entonces, en el folio número 5, ustedes pueden apreciar un breve resumen de mi trayectoria profesional. Tengo pleno conocimiento de la estructura que se desarrolla en la Oficina de Prevención de la Tortura, tengo pleno conocimiento de la ejecución del presupuesto, conozco la historia de la oficina desde hace mucho tiempo y pues soy un perfil académico y profesional que sí tiene una relación directa con la convocatoria que ustedes han hecho para integrar relatores. Soy un profesional con un corte humanista, tengo una experiencia comprobable en la rama específica de la tortura. Es importante resaltar también, me gustaría que ustedes puedan tomar en cuenta el hecho que en el folio 8 de 61 consta un diploma emitido por el Ministerio de Educación del Gobierno de Taiwán, en donde fui representante del Estado de Guatemala para la Cumbre de Desarrollo Sostenible. También en el folio número 14 de mi expediente, ustedes pueden hacer constar y pueden percatarse que he impartido múltiples conferencias especializadas en tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estas conferencias se han realizado en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad del Gobierno de la República. Propiamente para dar respuesta a lo solicitado por la honorable comisión, me gustaría trasladarme a mi plan de trabajo, específicamente en el folio número 55 del expediente, ¿verdad?, para hacer propias las respuestas a las interrogantes que ustedes humildemente han realizado. Voy a hablarles sobre las propuestas que tengo en mi plan de trabajo. Las he priorizado en 2 ejes exteriores e interiores. Voy a especificar y me voy a enfocar en las problemáticas comunes de los centros de privación de libertad. Me gustaría explicar que la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura no solo tiene una especialidad en cárceles y prisiones, como comúnmente se conoce. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura también tiene competencia en migrantes, puestos fronterizos, zonas de tránsito en aeropuertos. También visitamos hospitales, orfanatos, asilos, centros toxicológicos, y cada una de las visitas que nosotros realizamos tiene una problemática común y reincidente. Entonces, el día de hoy quiero plantear la solución a estas problemáticas para que ustedes puedan tener una perspectiva amplia del trabajo que se hace en la oficina. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura es la única institución híbrida que tiene el gobierno de Guatemala. Nace a raíz de la ratificación de un tratado de comercio internacional y los honorables diputados del Congreso de la República crean una institución que defiende derechos humanos, creando un mecanismo que pueda hacer visitas periódicas. Cuando en las visitas que hemos hecho a los más de 22 centros de detención a nivel nacional, nos hemos dado cuenta que existen problemas muy evidentes y alarmantes para toda la población.
que procedo a clasificar. Muchas gracias. En los centros de detención, ¿sí?, en las cárceles a nivel nacional, el problema reincidente es la talacha, ¿sí? La talacha es uno de los problemas más reincidentes que hay en los centros de detención. ¿Cómo vamos a solucionar que la talacha deje de generarse en las cárceles del país? Es una solución muy fácil y muy concreta que vamos a impulsar desde la relatoría con el sistema penitenciario, y es la clasificación de los reos. Actualmente en Guatemala no existe una política de clasificación de los reos. Cuando una persona es detenida, es enviada a un centro de detención y es sectorizada en conjunto con otros privados de libertad que tienen un perfil criminológico impactante. Son clasificados y son sectorizados con narcotraficantes, con lavadores de dinero, con asesinos, con violadores. Entonces, la solución que se plantea para eliminar la talacha, que es el flagelo más grande que tiene el país en sistema carcelario, es la clasificación reclusa, ¿sí? Que el sistema penitenciario implemente una clasificación reclusa para que las personas de primer ingreso, que sea comprobado que son personas trabajadoras, con valores éticos, morales, y que por alguna circunstancia cayeron en una situación de detención, sean aislados y estén en un sector en donde no tengan riesgo de ser víctimas de tortura, de talacha, de agresión física y hasta de extorsión. Otro problema que afecta mucho el país a nivel recluso es el tema del hacinamiento carcelario. Nosotros ocupamos el lugar número 1 en Latinoamérica en hacinamiento carcelario. Tenemos un 300% de hacinamiento carcelario. Nosotros hemos visitado todas las cárceles del país. El caso más impactante y más relevante que ha marcado mi trayectoria y mi vida profesional dentro de la oficina es el caso de El Boquerón, en Santa Rosa. En el Boquerón Santa Rosa, en la época de pandemia, seguimos trabajando, no dejamos de hacer visitas y encontramos un caso impactante. Encontramos 12 privados de libertad en un baño de uno por uno, viviendo por 1 año y medio, ¿sí? Nos comentaban los reclusos que se tenían que amarrar a la puerta para poder dormir, amarrar hamacas, colgar y turnarse para poder dormir. 12 personas en un baño por 1 año y medio viviendo. Es uno de los acontecimientos que han marcado la tortura en Guatemala. Como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura lo denunciamos penalmente y solicitamos al director del centro que los aislara en un lugar adecuado para ellos. Así como este caso, hemos también denunciado en Santa Teresa, por ejemplo. Me gustaría hacer de su conocimiento que las privadas de libertad, pueden tener a sus hijos dentro de las cárceles hasta los 4 años. El año pasado denuncié la muerte de una niña que falleció dentro de Santa Teresa, ¿sí?, porque no pudo ser sacada a tiempo a un centro hospitalario. Entonces, todos estos flagelos los vamos a abordar, vamos a buscar las soluciones a las problemáticas. También vamos a implementar la ley de la carrera del trabajador penitenciario, porque el principal problema de la corrupción que tenemos en las cárceles es que los perfiles profesionales no le interesan a la mayoría de la población. Entonces, tienen que contratar personal que no tiene el perfil y que definitivamente ya tiene una trayectoria dentro del sistema penitenciario. Vamos a trabajar también el tema del hacinamiento carcelario por medio de la implementación e impulsar la ley del control telemático, los brazaletes de control telemático. Vamos también a atacar el tema del abuso de la prisión preventiva para que podamos también disminuir con los jueces y los magistrados el tema de este abuso. Hemos llegado Muchas gracias. al final de los 8 minutos. Quisiera preguntarles a los señores diputados si tienen preguntas que hacer. Es el momento para poderlo hacer. Por favor, diputado Pedro Salvo. Gracias, presidente. Licenciado aspirante, cuando usted mencionó el sistema actual de atención a los privados de libertad, me llamó mucho la atención cuando usted manifestó ver en qué medida la clasificación de estas personas. Más sin embargo, mi inquietud nace, usted dentro de su plan ha pensado una política pública pujante, prioritaria para ver estos casos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, presidente, diputado Pedro Saló. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos una política que queremos implementar y poder cabildear desde el Ministerio de Gobernación para que exista una política de clasificación de los privados de libertad. Tanto su servidor como la población en general, ninguno está exento de algún día estar en una situación de privación de libertad, y en las visitas que hice al preventivo de la zona 18, por ejemplo, el sector 11 está totalmente en control de la Mara 18. Si vamos a Pavoncito, 3 sectores están bajo control de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, ¿verdad? Son centros de detención en donde cualquier persona podemos incurrir algún día. Algo más que me gustaría agregar, si me lo permite, señor presidente y honorables diputados, en una visita que tuve a Paraguay para visitar el Mecanismo Nacional de Paraguay. Ellos implementan una acción y una política de monitoreo, seguimiento y resguardo a las manifestaciones públicas. Los relatores electos del Congreso de la República deberían de estar en las manifestaciones públicas para cuidar la vida del funcionario público y para resguardar también la vida de los manifestantes, ¿verdad? Porque en Paraguay el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura considera que una vez existe un cordón de seguridad en donde existe una restricción de la libre locomoción, es competencia de los relatores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Si yo soy electo relator del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y existen manifestaciones en donde está en riesgo la vida de los funcionarios públicos de cualquier clasificación, diputados, ministros, viceministros, mi papel y mi responsabilidad es estar afuera en la manifestación, haciendo acompañamiento y custodiar a los funcionarios públicos y también cuidar la vida de los manifestantes. Muchas gracias. Por favor, diputado Hernández. Muchas gracias, licenciado Mayorga. Un minutito. Estaba revisando en su expediente que no acreditó su participación en voluntariados, obras de beneficencia o instituciones de proyección social. Si lo hizo, yo no lo encontré, entonces le daría tal vez un minutito para que me lo comentara, ni siquiera que nos lo mostrara para hacer más versátil el tema. Gracias. Muchas gracias. Bien, en el expediente que yo tengo hay una constancia que acredita que soy miembro y asesor de la Fundación Dr. Julio Arango para los Derechos Humanos. Eso acredita mi proyección humana y desempeña y hace constar que yo he brindado una labor humanista a Honoren y que también he realizado mucho trabajo de apoyo a la población, ¿verdad? Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Yo creo que no tenemos más preguntas y de esta forma ha terminado su entrevista. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, honorable Sala Legislativa, diputados del Congreso de la República, señor presidente, comité directivo, muchas gracias. El participante número 13 es José Conrado García Hidalgo. Por favor, llamar al licenciado García Hidalgo. Bienvenido, licenciado José Conrado García Hidalgo. Bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Comentarle que esta entrevista tiene una ponderación de 18 puntos, según la tabla de gradación aprobada por esta comisión. En esta ocasión le haremos 3 preguntas y tiene un tiempo de 8 minutos para poderlas responder. La pregunta número 1 es que explique cuál ha sido su experiencia profesional en materia de derechos humanos. La pregunta número 2, que explique cuál es su proyección humana. Y la pregunta número 3, poniéndole bastante énfasis al desarrollo de su plan de trabajo. Así es que tiene la palabra a partir de este momento.
Muchas gracias, presidente, señores diputados, señoras diputadas, estimados asesores. Muy buenos días y gracias por el tiempo que me permiten. Pues déjenme contarles que yo tengo una, ahí sí que, lógica de vida, que no creo que en la casualidad, sino en la voluntad divina. Y dio la casualidad que el último año de la 5ª legislatura, yo he sido 2 veces miembro del Congreso, estaba la presión para que se reformara la ley de adopciones. Y el expresidente Morales me pidió que lo acompañara en la Comisión del Menor y la Familia. Y de hecho ese último año se hizo la reforma a la ley. Para los que no saben, las adopciones antes eran adopciones notariales. O sea que un notario hacía una adopción y salieron muchos niños, y yo creo que en su mayoría fue una muy buena, una muy noble institución la adopción, pero al final teníamos que ponerle un cierre. Y de hecho cuando se hizo toda la reforma vinieron personas de UNICEF de todo el mundo, y vinieron norteamericanos que tenían casas que daban en adopción, agencias de adopción más bien. Yo viví 16 años en Estados Unidos, desde los 17 años hasta los 30 y pico, y por eso hablo un poco de inglés. Ahí fue donde yo me involucré, y al final me terminaron, cuando terminó todo, yo ya no me reelegí, me terminaron pidiendo que fuera unos norteamericanos, que fuera el director de una casa de abrigo temporal, porque quedaron muchos niños que todavía las adopciones se quedaron a la mitad, y fue ahí, como les digo, yo no creo en la casualidad. Entonces Dios me puso en una situación en donde me dieron insumos, me dijeron que yo rentara la casa, que yo adquiriera mobiliario, que yo contratara personal, en fin, logramos hacerlo, y de repente empezaron los juzgados, los diferentes jueces a mandar niños a la casa hogar. Y cuando me di cuenta, yo tenía ya alrededor de 24 niños, y ahí empezó una experiencia que a mí me marcó para toda la vida, porque los que me conocen saben que yo tengo un niño que no nació de mis entrañas, sino en mi corazón a raíz de todo eso. Entonces, como era una de las casas más, teníamos plata, pues. Entonces se empezaron a dar cuenta muchas casas abrigo del Estado, y empezaron a mandar niños enfermos, sumamente enfermos. Yo empezaba a ver los expedientes y miraba, pero si este niño o niña estaba en esta casa hogar del Estado, y la juez como que estaban triangulando niños, pero porque sabían que nosotros teníamos médico de cabecera 10 horas al día, teníamos acceso a un hospital ahí, porque la casa estaba en Chuacorral, teníamos acceso a ¿cómo se llama?, hospital. En fin, gracias a Dios, porque nosotros le salvamos la vida a un montón de niños que llegaban con neumonía, con unas enfermedades terribles, y al final casi 4 años y meses estuve yo encargado de esa casa hogar, que fue una experiencia, como les digo, que me marcó para siempre. Y logramos, yo logré entender realmente cuando intervenía el Estado, y muchas veces se llevaban niños porque había violencia intrafamiliar, o porque niños eran abandonados en los hospitales, o porque no había ellos le llaman un recurso idóneo, familiares que se hagan cargo de los niños, ¿cómo se llama?, que están custodiados por el Estado. Y créanme que ahí fue donde yo, sin pensarlo, desarrollé una afinidad muy grande con los niños que están en estado de abandono en el país. Y al final, solo para terminar, me arrepiento de que dejamos cerrada totalmente la ley de adopciones, porque a estas alturas ya el Consejo Nacional de Adopciones debería de tener ya al menos un plan piloto para lograr que hermanitos o niños enfermos puedan salir a ¿cómo se llama?, vivir al exterior. No han hecho ninguna adopción internacional en 20 años, y hasta ahorita, si no estoy mal, la mía fue la 218, recuerdo bien, hace 10 años. Y ahorita, si mucho, llevan como 300 y pico de adopciones. Aquí no hay cultura de adopción. Así que si hay diputados aquí que se van a reelegir, traten de que el Consejo Nacional de Adopciones abra un plan piloto para que haya adopciones internacionales, al menos para niños, para hermanitos y niños especiales. Gracias. ¿Cuántos minutos?
Vamos a dar el tiempo a los señores diputados para preguntas. El postulante usó 5 minutos de los 8 que tenía. Si quisiera extenderse en su plan de trabajo o en su proyección humana, aunque ya nos ha hablado bastante de su proyección humana, yo creo que todavía tiene unos minutos para hacerlo. Sí, tiene la palabra el diputado Javier Hernández. Gracias, señor presidente, señores diputados. Mi estimadísimo diputado, qué gusto verte. Fíjate que, bueno, primero, qué gusto, tengo el placer de conocerte desde hace mucho tiempo, pero estaba revisando tu expediente y acá, por ejemplo, no se ven acreditados diplomados. Y estoy más que seguro que tenés alguno. No sé si nos querés comentar algo sobre tus diplomados para las tablas que estamos trabajando acá. No, mi estimado diputado. Desafortunadamente yo realmente me gradué de abogado y notario ya cuando regresé a Estados Unidos, ya tenía 34, 35 años y no, he ido a diferentes actividades como diputado, como funcionario, porque he tenido, como ustedes pueden ver en mi haber, trabajos de asesor hasta de ministros, pero no tengo ninguno acreditado. Pero sí has presentado a varios como delegación del Congreso. Sí, he tenido en la mano. Sí, gracias. Los he tenido, pero no sé ni dónde están. Yo he sido un hombre muy desordenado toda mi vida en ese aspecto. Gracias, diputado Javier Hernández. Le damos la bienvenida a la diputada Ligia Hernández y también la palabra para que la pueda tomar. Gracias, presidente. Buenos días, colegas, diputados, diputadas de la comisión. Postulante, yo sí quisiera que pudiese comentarnos brevemente las 3 principales propuestas de su plan de trabajo, por favor. Buenos días, señora diputada. Yo presenté lo que está en boga, que es trabajar con los migrantes, pero como abogado yo me he dado cuenta, y le voy a poner un ejemplo. En las cárceles hoy en día hay un segmento de la población que le llaman rusos. Los rusos son personas que o son de otro país o no tienen familiares, ya los olvidaron, y son personas que ya cumplieron tal vez la condena completa, digamos, pero no hay nadie, ellos no tienen ni un centavo para pagarle a un abogado para que él vaya a un juez de ejecución penal y le compute el tiempo. Yo creo que con algo tan sencillo que los juzgados de ejecución penal, cuando sentencien a alguien, vengan y en un programa de computadora metan, este señor entró el 21 de marzo del 2014, tiene que salir el 26 de julio de 2026, y que el 26 de junio se prendiera una luz roja. Y que son cosas tan sencillas que yo sí le voy a decir, y de toda la ley, yo creo que aquí hay algo tan importante, que yo creo que ese sería, yo basaría mi plan de trabajo, porque recomendaciones puede hacer la comisión y hace. De hecho, hay una recomendación que yo vi el otro día, que le habían hecho a la fiscal anterior, en donde le contaban lo que estaba sucediendo en esa casa de abrigo temporal donde fue el incendio, y le pusieron como 6 meses antes de que había un problema serio, que lo fueran a revisar, y no fueron. O sea que es casi que como un parlacén, no es vinculante las recomendaciones de la Comisión del Mecanismo contra la Tortura, pero aquí hay un artículo, y yo como fui legislador, creo que es uno de los más importantes, y yo basaría mi plan de trabajo en este artículo, es el artículo 12 de la ley del mecanismo, ¿cómo se llama? El inciso D, y dice: hacer propuestas y observaciones acerca de legislación vigente o de los proyectos de ley, así como las normas de carácter administrativo. El relator o los relatores deberían de tener un vínculo, pero de 100% con la Comisión de Derechos Humanos, con los señores diputados. Ustedes son los que hacen y pueden hacer los cambios aquí en el país. Ustedes son los que le pueden decir a la Corte Suprema: señores, pongan una luz roja para que cuando un preso cumpla su sentencia, o él pueda automáticamente salir. Ahorita estoy ayudando a una persona que estuvo 25 años preso. Llevo 1 año pidiendo los informes él estuvo como en 10 penales del país, y todavía me faltan 2, el de Cantel y uno porque también lo tuvieron en el infiernito. 1 año y no
tengo todavía los informes para que esta persona pueda salir de la cárcel. Y él ya cumplió los 25 años. O sea que son cosas tan sencillas que yo creo que si un relator trabaja de la mano con los diputados, pueden hacer no solo reformas, sino infinidad de cuestiones, no solo en el ámbito penal, en las casas abrigo, en los hospitales, en muchos lugares donde se pueden encontrar a las personas que tienen ahí sí que sus derechos vulnerados. Señora diputada, yo creo que mi plan de trabajo se basaría precisamente en eso, en venir a pedirles apoyo a los diputados, porque ustedes son los que sí hacen la diferencia en este momento. Gracias por sus respuestas. Quisiera hacerle una pregunta. Usted estuvo 8 años en el Congreso de la República. Así es. Tal vez para antes, la pregunta es si estuvo en la Comisión de Derechos Humanos en alguna ocasión. En el periodo de la 5ª legislatura estuve una vez y no estoy mal, porque yo era en ese tiempo había una coalición que hacía gobierno, yo fui del MR. Entonces, como miembro del MR, sí estuve una vez y no estoy mal, creo que estuve con el diputado Forno también. Muchas gracias. Quisieras ver si alguien más quiere preguntar. De lo contrario, hemos llegado al final de su entrevista. Licenciado, le agradecemos mucho habernos acompañado. Gracias, señores diputados. Les agradezco mucho los minutos que me dieron para poder expresar lo que algún día, si ustedes confían en mí, voy a lograr hacer. Les agradezco mucho. La postulante número 14 es Jennifer Gabriela Marcelina Guerra Gálvez. Quisiéramos pedir la presencia de la licenciada Guerra en esta sala. Bienvenida, licenciada Jennifer Gabriela Marcelina Guerra Gálvez, compañera diputada. Licenciada, contarle que esta entrevista tiene una ponderación de 18 puntos según la tabla de gradación aprobada por esta comisión. Vamos a hacerle 3 preguntas para las cuales usted dispone de 8 minutos para poderlas responder. La primera pregunta es que explique cuál ha sido su experiencia profesional en materia de derechos humanos. La pregunta número 2, que explique cuál es su proyección humana. Y la pregunta número 3, que nos hable en relación a su plan de trabajo, tal vez poniéndole más énfasis en el plan de trabajo. Tiene 8 minutos a partir de este momento. Muy buenos días a todos, mucho gusto de saludarlos, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jennifer Gabriela Marcelina Guerra Gálvez y la experiencia que tengo en materia de derechos humanos, bueno, soy abogada y notaria, trabajé en el Instituto de la Defensa Pública Penal, ahí tuve la oportunidad pues de tratar en defensa de privados de libertad y también en atención a mujeres víctimas de violencia. Y luego trabajé acá en el Congreso de la República y actualmente soy diputada al Congreso de la República, que también pues he tenido la oportunidad de ser parte de esta Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión del Menor y la Familia, que también ve estos temas, y he presentado varias iniciativas de ley en materia de derechos humanos, especialmente en el tema Provida, que como todos saben, la vida es el principal de los derechos, ¿verdad? En cuanto a mi proyección humana, soy fiel creyente de la dignidad y el valor de todos los seres humanos sin ninguna distinción y me considero una persona con un don de servicio, a donde quiera que va, soy sensible a las injusticias y no solo de palabras, sino también de acción. Me considero una persona muy aguerrida y que no puede ver una injusticia y dejarla pasar.
sin demeritar de ninguna manera pues los méritos académicos y profesionales o de experiencia que una persona pueda tener, pero sí considero que de nada sirve una persona que pueda tener 5 doctorados y no es capaz de darle un vaso con agua a alguien que tiene sed, ¿verdad? Creo que las aptitudes y las actitudes siempre deben prevalecer y sobre todo el servicio al prójimo. Y en cuanto a mi plan de trabajo, como lo describí en el que ustedes tienen a la vista, quiero enfocarme principalmente en 3 áreas que por supuesto no son excluyentes de otras. La primera es el tema de los niños que están recluidos con sus madres en las cárceles. Actualmente hay más de 80 niños que están recluidos en unas condiciones deplorables. Los niños no están condenados y sin embargo tienen las mismas condiciones, lugares con moho, lugares con una comida de verdad desastrosa, y creo que se puede hacer mucho en este tema. Creo que con capacitaciones a la PGN en buscar si realmente el niño no tiene otro familiar con quien pueda estar y sea realmente necesario que esté en compañía de la madre. Presenté una iniciativa de ley precisamente en ese tema también. Creo que sería el primer eje. El segundo es en los tratos crueles e inhumanos que reciben las personas que tienen en los centros de adicciones. Las personas con cualquier tipo de adicción, esta es una enfermedad y son tratados muchas veces como que no tuvieran ningún valor. Los centros de adicciones más parecen centros de tortura, en donde no se les da un acompañamiento psicológico y un acompañamiento con el amor que estas personas necesitan. Muchas veces una persona con adicción trae una historia, ¿verdad?, que necesita ser sanada y son pues confinados en lugares pequeños. Yo supe un caso de una persona que la primera terapia de shock era meterlo en un balde con agua durante toda una noche. Entonces creo también que la UPT da esta oportunidad de poder trabajar en estas áreas de la mano con CECATID. Y el tercer tema en el que quiero enfocarme, el área de trabajo, es en el abuso de la prisión preventiva y en la mal llamada prisión provisional, que como ustedes saben hace algunos años se instauró sin tener ningún fundamento legal. Entonces quiero trabajar en este tema para que realmente la prisión preventiva sea de manera excepcional como lo establece la ley, y principalmente de la mano con el primer tema, enfocarme en que las mujeres embarazadas y cabeza de familia puedan no tener una prisión preventiva como sucede ya en muchos países y que Guatemala está pues un poco atrasada en ese tema. Eso sería. Muchas gracias. Solo comentarle que ha usado 4 minutos de su tiempo, de los 8 que tenía. Si usted quiere extenderse en las preguntas que le hemos hecho, pues puede hacerlo. Y también tenemos abierta la posibilidad de que los diputados puedan en este momento hacer las preguntas que consideren necesario hacer. Si no hay preguntas, pues por favor, diputado Azpurú. Buenos días, presidente, compañeros diputados, colega. La conozco de la Comisión de Reforma al Sector Justicia y otros trabajos que hemos hecho con anterioridad. Esa es su capacidad, licenciada y diputada. Pero para aprovechar este tiempo, y sé que usted va a tener a bien que le haga esta pregunta, ¿cuál sería, en el caso que sea nombrada relatora, y esto parece pregunta de Miss Universo, pero es la verdad, ¿cuál sería la primera actividad o la primera medida o la primera decisión que le gustaría a usted tomar ya como relatora si llegara a estar en ese cargo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, tal vez fui un poco breve, pero pues me gusta siempre ir al grano, ¿verdad? Yo creo que en la vida hay más que hacer que qué decir, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es eso. Y respecto a la pregunta del señor diputado, creo que mi primer tema de enfoque son los niños. Eso sobre todo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos siempre ha establecido el interés superior del niño. Entonces creo que me enfocaría precisamente en esa área.
Por el área de trabajo de la OPT, iría, como repito, en el tema de los niños que están privados de libertad, que van en dos áreas, ¿verdad? Los menores privados de libertad por delitos, como establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, pero más que todo serían los niños acompañados de sus madres. Ese sería mi primer área, trabajar de la mano con PGN, con mayores capacitaciones. Creo que ahí está el foco, que no se busca a profundidad a otros familiares idóneos para cuidar a este niño. Muchas veces hay casos en que la madre prefiere tenerlo para estar en un lugar privilegiado, si lo queremos ver entre comillas, y no estar con las otras reclusas, pero el daño es para el niño, ¿verdad? Los niños salen a los 8 años de ahí sin haber visto un carro, salen niños asustados, niños dañados psicológicamente. Trabajaría de la mano con la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, que es la encargada de ver este tema, para poder agenciarse de más fondos de cooperación internacional para hacer el área de los niños que definitivamente tengan que estar ahí, por lo menos un poco más agradable y más amena para ellos. Ministerio de Educación, para ver el tema de la educación inicial y preescolar para estos niños. Muchas gracias. Creo yo que no hay más preguntas, por lo tanto llegamos al final de su entrevista. Muchas gracias, licenciada y diputada. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Solicitamos la presencia del licenciado Juan José Bolaños Mejía en esta sala. Bienvenido, licenciado Juan José Bolaños Mejía. Bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Comentarle, licenciado, que esta entrevista tiene una ponderación de 18 puntos según la tabla de grabación aprobada por esta comisión y que le haremos 3 preguntas. Tiene 8 minutos para poderlas responder y después tenemos unos minutos más para poder hacerle preguntas por parte de la comisión. La pregunta número 1 es que explique cuál ha sido su experiencia profesional en materia de derechos humanos. La pregunta número 2, que explique cuál es su proyección humana. Y la pregunta número 3, cuál es su plan de trabajo. Tal vez en la pregunta número 3 si pudiera ahondar en su plan de trabajo. Tiene 8 minutos a partir de este momento. Muy bien, muy buenos días, señores diputados. Es un privilegio estar frente a ustedes. Mi nombre es Juan José Bolaños Mejía. Soy abogado y notario y tengo una maestría en Derecho de la Mujer, Género y Acceso a la Justicia, una maestría en Derecho Procesal Penal. Actualmente soy doctorando en Derecho Constitucional. La experiencia en Derechos Humanos básicamente la tengo en docencia, en posgrado en Derechos Humanos, en Filosofía Antropológica. He trabajado desde el 2013 en asociaciones civiles con proyección social. He estado al frente de algunos proyectos. La Casa del Joven es la que tengo como logro, digamos, en ese sentido. He sido miembro de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, representando al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. He sido vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Estuve también como comisionado suplente de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, esta última. Y actualmente soy miembro del Consejo Consultivo precisamente de la Oficina de Prevención contra la Tortura. En el tema de la proyección social, pues los logros han sido o el trabajo ha sido en 2 asociaciones específicamente.
aun cuando he estado apoyando a 2 municipalidades en algunos momentos con cuestiones de derecho, de capacitaciones en derechos humanos. Y en las 2 asociaciones civiles, pues básicamente ha sido este logro que les menciono de la Casa del Joven. Es básicamente recoger jóvenes que tienen conflicto con la ley penal y se les apoya en su reinserción a la sociedad, enseñándoles oficios y luego pues viendo cómo se les provoca que tengan algún emprendimiento y que puedan reinsertarse a la sociedad. En el caso eso es en sensibilización social. Ahora en Unidos por la Diversidad es la otra sociedad civil que apoyo, ambas ad honorem. Esa se trabaja en apoyo jurídico básicamente a los padres de familia que tengan hijos que tengan alguna que estén dentro de esa diversidad, y ahí se les apoya a los señores padres de familia en cuestiones psicológicas y en cuestiones legales. La experiencia, yo les menciono básicamente los espacios en que he estado, porque pienso que independientemente del plan de trabajo que les voy a presentar a grandes rasgos, la Oficina de Prevención contra la Tortura es un órgano colegiado, y la experiencia precisamente me indica que cada uno de nosotros podemos traer un plan de trabajo que si no tenemos una experiencia en trabajar en órganos colegiados, pues se va a ver limitada cualquier programa que presentemos. Estos últimos 10, 12 años yo he estado en órganos colegiados en todos los espacios que les menciono, y básicamente es esa sinergia la que hay que lograr para poder llevar a cabo los proyectos que nos propongamos. Y como plan de trabajo, yo les presenté a ustedes un plan de trabajo ahí que básicamente lo tengo en cuatro ejes. El primero es el de formación, que básicamente es la capacitación a todos los miembros y a todo el personal de la oficina, a todo nivel, para sensibilizarlos y por supuesto para lograr capacitarlos en todo lo que es derechos humanos y prevención contra la tortura. La supervisión, que es el otro eje, es para obviamente el trabajo que generalmente se hace en la oficina, que es ir a todos esos lugares con posibles focos para la tortura y estar pendientes para realizar el trabajo, las inspecciones regulares, generar, que es importante, que sí es un proyecto que sí me parece interesante, generar equipos móviles que estén dispuestos 24 horas, las 24 horas del día para posibles emergencias, que es algo que sí es relevante. Y por supuesto, estar tras esos protocolos de intervención de la oficina permanentemente. El fortalecimiento, que es el tercer eje, es básicamente el fortalecimiento al Consejo Consultivo y a los equipos multidisciplinarios, que me parece que ahí es donde la oficina necesita un poco más de refuerzo. La visita de la Comisión de Naciones Unidas, la última vez, una de las recomendaciones que dejó fue precisamente ese fortalecimiento al Consejo Consultivo. Pienso que también mencionó, por supuesto, los equipos multidisciplinarios y que creo que ya, entiendo que ya hay equipos multidisciplinarios, pero hay que reforzarlos y proyectarlos bien hacia lo que se necesita. Y por supuesto, finalizando con la evaluación de todo el trabajo. El otro eje es una evaluación permanente de todos los logros que se vayan realizando en estos 3 ejes anteriores que les mencioné. Muchas gracias. Consulto a los señores diputados, diputadas, y tiene la palabra la diputada Ligia Hernández. Gracias, presidente. Postulante, entiendo que usted está ahorita dentro de la oficina, ¿verdad? ¿Cuál es su rol ahí? ¿Qué hace ahí? Soy miembro del Consejo Consultivo. Ok. ¿Y cuáles han sido sus principales actividades? Bueno, realmente hemos tenido 3 o 4 reuniones únicamente a partir de que fuimos nombrados. De hecho, fuimos nombrados a partir de enero. En ley tenemos 4 reuniones al año,
que son trimestrales y una al principio y una al final, o sea que son seis reuniones en el año. Es esa la debilidad precisamente del Consejo Consultivo, porque realmente solo llegamos en esas 4 o 5 ocasiones a escuchar únicamente los avances que han tenido y que realmente no hemos tenido oportunidad de aportar. El equipo en general, el Consejo Consultivo en general no hemos tenido oportunidad de aportar. En cuanto al tema del abuso de la prisión preventiva, ¿qué propondría usted? Bueno, por supuesto que ese sí es un tema importante. El pronunciamiento de la relatoría, por supuesto, es principal, y el seguimiento a las personas que aparentemente o se pueda estar sospechando que tengan ese abuso por parte de la ley hacia los privados de libertad. Ese es el seguimiento que habría que darle por parte de la oficina. Por favor, diputada Gutiérrez. Gracias, presidente. Postulante, por lo que he escuchado en su primera exposición, usted tiene una experiencia en el ejercicio de su profesión. Dentro de ella entiendo que tiene docencia universitaria, que me gustaría en un minuto nos pueda exponer. Y lo otro es su experiencia propiamente en materia de derechos humanos, porque ahondó de su aporte en organizaciones de sociedad civil, que señaló a 2 organizaciones, pero un poco más en la vinculación al trabajo que desde la oficina, que usted lo ha dicho, es importante fortalecerla. Por favor. Muy bien, gracias. Mi experiencia en la docencia lleva poco más de 10 años. Soy profesor del curso de Filosofía del Derecho, de Sociología. Eso es en el área de licenciatura. En el área de posgrado es precisamente en la maestría de Derechos Humanos y en la maestría de Derecho de la Mujer, Género y Acceso a la Justicia, donde en ambas doy filosofía antropológica. Eso es, y por supuesto en la evaluación de exámenes privados, que es lo que generamos en un par de universidades también, donde aporto el tema ese. Ahora, con relación a la experiencia en derechos humanos, es precisamente en capacitación de derechos humanos que me he enfocado básicamente. Es en un par de municipalidades en donde he aportado pues el conocimiento y las capacitaciones en materia de derechos humanos, asimismo en esa Casa del Joven, que es donde estamos proyectándonos también en materia de derechos humanos. Y por supuesto, actualmente ya, como les mencionaba, a partir de enero, ya directamente en la Oficina de Prevención de la Tortura, aportando ahí dentro del Consejo Consultivo. Yo creo que no hay más preguntas. De esta forma hemos llegado al final de su entrevista. Le agradecemos mucho acompañarnos en esta sala. Gracias, muy bien, diputado. Llamamos a esta sala al licenciado Eric Estuardo Cárdenas Lima. No acredita ausencia universitaria, ¿no? Pero él dijo que sí. Así, pero no, yo creo que no presentó las... No presentó. No, porque ese sí creo que es catedrático, ¿va? Es su rollo desde hace años. Bienvenido, licenciado Eric Estuardo Cárdenas Lima. Bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Comentarle que esta entrevista tiene una ponderación de 18 puntos en una tabla de gradación aprobada por esta comisión. Le haremos 3 preguntas para las cuales usted tiene 8 minutos para poder responder y después tenemos unos minutos más para poder darle tiempo a los diputados que también hagan sus preguntas. La pregunta número 1 sería que explique cuál ha sido su experiencia profesional en materia de derechos humanos. La pregunta número 2, que explique cuál es su proyección humana. Y la número 3,
poniendo bastante énfasis en cuál es su plan de trabajo. Tiene 8 minutos a partir de este momento. Muchísimas gracias, muy buenos días, miembros de la Comisión de Derechos Humanos. En relación a mi experiencia en derechos humanos, puedo decirles con sinceridad y con humildad que he trabajado más de 14 años en el tema de derechos humanos. En la Procuraduría General de la Nación, como jefe de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, fui el encargado de las 20 sedes que tenía en ese entonces la Procuraduría General de la Nación, a cargo de los rescates y la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, fui nombrado como coordinador de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en conflicto con la ley penal del organismo judicial, en el cual pues tuve mi oportunidad de coordinar con los juzgados de niñez y adolescencia y también aquellos juzgados que conocen los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Recordemos que hay adolescentes quienes están privados de su libertad en centros especiales como lo es Etapa, Gaviotas, etc. Posteriormente fui nombrado también como director del Consejo Nacional de Adopciones. Anteriormente fui nombrado en el Ministerio de Gobernación, en el cual tuve a mi cargo la mesa de instancia, el cual es Defensores de Derechos Humanos, estaba conformada por Defensores de Derechos Humanos en aquel entonces, y posteriormente fui nombrado como subdirector general del Sistema Penitenciario, en el cual impulsamos la Ley de Control Telemático, la cual nació en esta casa legislativa. Asimismo, tuve a bien pues coordinar los centros de privación de libertad, teniendo ese conocimiento y también velando por los derechos humanos de estos. Posteriormente fui nombrado como director general del Consejo Nacional de Adopciones, en el cual pues me encargué de las adopciones como tal, de restituir el derecho de familia de más de 350 niños durante el periodo del cual fui nombrado, y asimismo tuve a mi cuidado las casas, los centros de protección, es decir, los 3.500 niños que están dentro de un proceso de protección y que están esperando su resguardo. Esto pues coordinando con casas, hogares, llamadas coloquialmente, su nombre correcto es centros de protección, privados y públicos. Posteriormente trabajé en una ONG, en el Refugio de la Niñez, con el tema de migrantes. Si se dan cuenta, pues he tenido a mi cargo, pues siempre he desarrollado en el tema de derechos humanos, de grupos vulnerables, y asimismo, pues también el tema administrativo. Creo y considero que para estos cargos públicos es necesario no solamente el conocimiento técnico, sino también el poder administrar, como lo hice en el Consejo Nacional de Adopciones y en el sistema penitenciario. Es en relación a mi experiencia en derechos humanos. Ahora bien, no podemos hablar de una experiencia en derechos humanos si no tenemos una proyección humana. Realmente las personas que nos podemos llamar defensores de derechos humanos hemos desarrollado nuestra carrera en esto, en lo que nos gusta, en ayudar al prójimo. Y pues como ustedes lo podrán ver en mi currículum, no soy una persona que alarde de lo mismo, pero ahí están los reconocimientos que he recibido a través de la proyección humana, a través de ONGs, reconocimientos, etcétera, que siempre pues son bien recibidos, pero es parte de la obligación como un defensor de derechos humanos. Finalmente, pues presento mi plan de trabajo, el cual está desarrollado en los principios que establece la ley, como lo son la independencia, la imparcialidad y la objetividad, y va enfocado en 2 temas. Uno, la reestructuración de la Oficina Nacional como tal, el fortalecimiento de las mismas, pero sobre todo también va encaminado a resguardar, restituir y denunciar aquellos malos tratos que han sido víctimas los privados de libertad. El día de hoy aproximadamente son 26.000 privados de libertad que se encuentran hacinados y sobrepoblados. Hay una gran diferencia entre la sobrepoblación y el hacinamiento. Y por eso es que este plan de trabajo pues tiene áreas estratégicas y asimismo también ejes transversales que son el fortalecimiento. Una de las áreas que quiero recalcar es el fortalecimiento informático. Actualmente no existe un sistema que nos permita llevar a cabo y generar data, es decir, no tenemos el conocimiento exacto de qué privados de libertad están bajo prisión preventiva, qué privados de libertad están ya que pueden optar a un beneficio, que ya han cumplido la mitad de su condena. Sin embargo, no existe esa coordinación entre la oficina y el sistema penitenciario. Esto es posible con el trabajo y con el conocimiento que yo estoy proponiendo. Asimismo, también va pensado en fortalecer las 11 sedes que posee la oficina actualmente, con los 109 trabajadores que actualmente laboran en la Oficina Nacional. Sin embargo, habría que reestructurar esos renglones, ya que vemos que actualmente hay un renglón que es la prevención y asimismo
la comunicación. Sin embargo, la Oficina Nacional no tiene esa visión o esa misión todavía. Lo conocemos quienes estamos dentro del sistema, pero los usuarios, a las personas a las que queremos llegar, no conocen cuál es el objetivo de esta oficina. Muchísimas gracias. Gracias. Ha usado 5 minutos de su tiempo, tiene 3 minutos más. Sin embargo, si los diputados tienen preguntas que hacer, es el momento oportuno para poderlo hacer. Yo creo que no hay preguntas, entonces hemos llegado al final de su entrevista. Le agradecemos mucho acompañarnos en esta sala. Muchísimas gracias, señores. Llamamos a esta sala a la licenciada Cecilia Ilusión Barrios Ortega. Bienvenida licenciada Cecilia Ilusión Barrios Ortega. Yo estaba esperándola todavía, pero ya está aquí. Comentarle, licenciada, que esta entrevista tiene una ponderación de 18 puntos, según la tabla de gradación aprobada por esta comisión. En esta entrevista le vamos a hacer 3 preguntas, para las cuales usted tiene 8 minutos para poderlas responder. Y después de ese tiempo, los diputados le harán las preguntas que ellos consideren necesario hacerle. La pregunta número 1 es que explique cuál ha sido su experiencia profesional en materia de derechos humanos. La pregunta número 2, que explique cuál es su proyección humana. Y la número 3, que nos explique su plan de trabajo. Tal vez poner mayor atención en el tema de su plan de trabajo. Tiene 8 minutos a partir de este momento. Muy buenos días a todos. Es un gusto y un honor estar acá. Mi experiencia profesional en derechos humanos, les quiero comentar. Yo trabajé 8 años en el organismo judicial. Posteriormente trabajé en el Ministerio Público como fiscal de la Fiscalía de la Mujer. Fui coordinadora de la Unidad de Decisión Temprana de la Fiscalía de la Mujer y posteriormente fui fiscal de sección de lavado de dinero y de otros activos. En la Fiscalía de la Mujer pues sí se ven muchos temas humanos por todas las víctimas de violencia intrafamiliar y violaciones. En ese tiempo también mirábamos temas de menores de edad. En cuanto a mi proyección humana, pues toda la vida ha sido ese mi fin, la proyección de la mejora del ser humano, tanto en su vida profesional como laboral y como en su vida personal. Al graduarme de la universidad, llevé varios casos de pensión alimenticia ad honorem y pues estando en la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, logramos que en mi área, que era el área de Occidente, se vacunaran a todos los privados de libertad en primera y segunda dosis. Nosotros hicimos el trámite. También se amplió el centro de privación de libertad de Chimaltenango, ya que tenían a 16 privados de libertad en 2 baños, en donde ni siquiera se podían acostar, tenían que turnarse el inodoro para poder sentarse. Nosotros logramos esa ampliación
para que tuvieran una vida digna. También se logró la creación de el Banco Industrial ya está en el centro en la cárcel de Antigua Guatemala, ya que no había cómo pagar en ese momento las multas de delitos menores, disculpen, pero se logró que a través del organismo judicial se hizo una solicitud para que se pusiera ahí un banco para que las personas no fueran trasladadas a centros de privación de libertad ni de cumplimiento, ya que en muchas de las ocasiones habían muerto. Durante mi gestión murieron varias personas, ya que los extorsionan al nomás entrar en los centros de privación de libertad. Entonces se logró ese banco que se puso en ese lugar. En cuanto a mi plan de trabajo, yo les quiero comentar que actualmente pues soy asesora del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y fui electa este año en el centro a nivel internacional en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Este Centro de Estudios de Justicia es el que proporciona apoyo a todos los entes del sector justicia de los países que la conforman. Actualmente pues se acaba ya de validar un proyecto interinstitucional con el organismo judicial y algo similar quiero yo replicar en la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, ya que se necesita mucha capacitación, no solo para las personas que integran la oficina, sino para todos los entes como lo son los guardias del sistema penitenciario y la PNC que tienen contacto con privados de libertad, ya que muchas veces la tortura inicia en las primeras horas de captura y los PNCs pues desconocen muchas situaciones, como también la prevalencia de la minoría de edad y el cuidado de los grupos que son vulnerables, como lo son las mujeres, ¿verdad? Esa es mi proyección de trabajo, poder hacer acuerdos a nivel nacional e interinstitucionalmente a través del CEJA, del Centro de Justicia de las Américas, para el apoyo y la capacitación, tanto del personal de la oficina como de las personas que tienen bajo su cargo a los privados de libertad. Continuar también con los proyectos que se quedaron pendientes, que eran pues en dos lugares que yo tenía bajo mi cargo, la donación de terrenos para la construcción de centros de privación de libertad preventivos y pequeñas cárceles para los delitos menores que son susceptibles a pago de multa. También hacer conciencia, ¿verdad?, del tema de las personas que son vulnerables, como lo son los menores de edad y las mujeres, ya que un día nos constituimos a un departamento y había un menor de edad preso. Y nos comentan los policías, ¿verdad?, de que él no tiene DPI y que lo tuvieron que detener. Sin embargo, pues es de recalcar que la minoría de edad tiene que prevalecer la duda sobre la minoría de edad que sobre una posible mayoría. Entonces sí, nos constituimos al juzgado y logramos sacar al menor y ya recluirlo en un lugar para menores de edad que era donde él debería haber estado. Gracias, licenciada. Solo comentarle que ha usado 6 minutos de los 8, si quisiera hacer alguna ampliación en sus comentarios. Y también dar la oportunidad en este momento a los señores diputados para que puedan preguntar lo que consideren necesario. Tiene la palabra el diputado Rodríguez Aspurú. Gracias, presidente. Licenciada Ilusión, me gusta mucho ese nombre. Gracias. Veo, y creo que es conveniente hacerlo ver, que en méritos de proyección humana no tiene calificación, y estoy escuchando que usted hizo a Honoren mucho apoyo para lo que es la búsqueda y el apoyo para la manutención de algunos menores y sus madres, ¿verdad? No sé si nos puede ampliar, si hay alguna forma de poder entender dónde podemos apoyar el tema de proyección humana. Sí, claro. El día que yo me gradué,
Yo sí hice una promesa, ¿verdad?, que iba a devolver en parte o en todo lo que Dios me había dado y la oportunidad que muchos no tenemos, que muchos no tienen de graduarse como profesionales. Y se acercaron a mí varias personas que carecían de recursos y no podían llevar sus procesos con un abogado particular. Y en los bufetes, pues, las situaciones son muy lentas y urgía el tiempo para el pago de honorarios de las madres que estaban divorciadas. Entonces sí me hice yo cargo de varios procesos ad honorem. De hecho, una de las niñas tenía una enfermedad que era un desarrollo prematuro. Entonces tenían que estarle inyectando mes a mes una medicina que era sumamente cara. Y la mamá, pues, ella trabajaba en una farmacia. Y pues ad honorem se lograron que esos dineros que no se habían pagado por parte del esposo de la señora fueran mes a mes, ya que todos los meses era lo mismo. Esperaba ya 3 meses para irse a un ejecutivo en la vía de apremio y de todos modos tenía que pagar los 3 meses juntos. Entonces sí, yo sí me centralicé en eso, en esa situación, porque realmente los niños no tienen la culpa de muchas situaciones de las familias que ya no están integradas. Muchas gracias. Por favor, diputada Ligia Hernández. Gracias, presidenta. Postulante Barrios Ortega, no me quedó muy claro cuáles son las 2 principales acciones que usted implementaría respecto a su plan de trabajo directamente en la oficina, y entendemos que usted ya estuvo, ¿verdad?, dentro. Si nos podría contar un poquito de manera muy contundente qué hizo ahí y lo del plan de trabajo. Gracias. Bueno, cuando estuve, ¿qué hice dentro de la tortura? Nosotros iniciamos el plan de que la PNC ya no podía estar cuidando privados de libertad. Ese no es el cargo de ellos, eso no es función de ellos. Y en la ley ya estaba establecido que ellos debían de ser cuidados por guardias del sistema penitenciario. Se realizaron las solicitudes y al momento que yo me fui, en un 80% sí los privados de libertad ya habían pasado a centros de prevención y centros de cumplimiento. Ese fue uno de los logros. El otro logro, como le venía yo comentando a los señores diputados, fue la ampliación del centro penitenciario de Chimaltenango, porque estaban hacinados 16 privados de libertad en 2 baños. El otro logro que tuvimos fue que logramos, porque no había modo que las autoridades llegaran a vacunar a los privados de libertad, y en Quiché se dio una situación muy terrible, porque se tuvo que hacer un cordón de seguridad y sanidad, porque todos los privados de libertad se contagiaron de COVID. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de poder contactar a los centros de salud para que fueran los centros de salud los que vacunaran a los privados de libertad en primera y segunda dosis. Tuvimos la desdicha de que no llegó a tiempo esa vacuna a una privada de libertad que estaba en Xela, que estaba embarazada de 6 meses de embarazo. Entonces, desgraciadamente, murió ella de COVID junto con su bebé. Y decidimos nosotros darnos a la tarea de que todos los privados de libertad tenían que ser vacunados, porque ahí sí que es una parte de la sociedad muy olvidada. Muchos de ellos, sus familias se olvidan de ellos, ya no llegan a visitarlos y no tienen a quién más recurrir. Y en cuanto a mi plan de trabajo, pues como yo lo venía comentando, yo sí quisiera, a través de la organización internacional para la cual pues yo soy representante de Guatemala ante la misma, hacer convenios a nivel interinstitucional, porque son muy importantes todas las vivencias y todos los ejemplos y todas las oportunidades que podríamos tener con otros mecanismos contra la tortura. Por ejemplo, nosotros nos fuimos a México para a tratar el tema de las primeras horas de captura, porque desde ese momento pues se puede iniciar una tortura a las personas que acaban de aprender. Hay personas también, y eso también lo solicitamos, en diferentes pueblos que no hablan el idioma. Y fuimos a encontrar a 3 mujeres que no hablaban el idioma español, y las pobres no podían comunicarse ni decir qué habían hecho,
Ahora pues ya se han puesto dentro de los centros del organismo judicial personas que hablan los idiomas del lugar, para que estas personas puedan apoyarse en ellas y puedan ser ayudadas, ¿verdad? Muchas gracias por sus respuestas. Creo que no tenemos más preguntas. Hemos llegado al final de su entrevista. Le agradecemos por acompañarnos. Solicitamos la presencia del licenciado Carlos Enrique Quino Pérez en esta sala, por favor. Bienvenido, licenciado Carlos Enrique Quino Pérez. Bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Licenciado, esta entrevista tiene una ponderación de 18 puntos según la tabla de gradación aprobada por esta comisión. En esta ocasión le haremos 3 preguntas. Usted dispone de 8 minutos para poderlas responder y después tenemos unos minutos más para poderle hacer preguntas que la comisión considere necesario hacérselas. La pregunta número 1 es que explique cuál ha sido su experiencia profesional en materia de derechos humanos. La pregunta número 2, que explique cuál es su proyección humana. Y la pregunta número 3, cuál es su plan de trabajo. En la número 3, si fuera posible ahondar, se lo agradeceríamos. Tiene 8 minutos a partir de este momento. Muy buenos días, distinguidos diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos, distinguido señor presidente, público presente. Efectivamente, para este servidor es un honor, un privilegio estar en este Palacio Legislativo, donde está representado el verdadero poder local, donde se escribe la historia de nosotros los guatemaltecos. De forma responsable me he formado durante los últimos 15 años como abogado litigante. He ejercido la defensa de privados de libertad. He prestado mis servicios profesionales en defensa cuando las personas han sido vulneradas en sus derechos humanos. Teniendo la experiencia como abogado litigante, podría hablar un poquito del sector justicia, específicamente el sistema penitenciario, del trabajo y lo que he vivido procesalmente de las arbitrariedades del sistema penitenciario cuando las personas privadas de libertad, específicamente un caso o varios casos que he llevado, están en el centro preventivo denominado Mariscal Zavala y han sido trasladados al centro preventivo Matamoros de una forma arbitraria sin autorización judicial. Cuando están en el centro preventivo Matamoros, se les restringe la visita de los familiares y hasta para uno como abogado es difícil poder llegar y asesorar a su cliente. En redención de penas en los juzgados de ejecución, he vivido también procesalmente la negligencia, la falta de responsabilidad, de interés de algunos empleados del sistema penitenciario de no emitir en su momento los dictámenes, los informes de trabajo, de conducta, para iniciar las diligencias de incidente de libertad de penas, de redención de penas. Asimismo, en los órganos jurisdiccionales puedo tener experiencia en algunos juzgados, específicamente los que han dado mucho que hablar, que es mayor riesgo. Cuando uno llega como abogado y tiene a un privado de libertad y solicita una audiencia de revisión de medida de coerción,
uno debe esperar de 8 a 10 meses y el día y hora señalado para la audiencia de revisión de medida de coerción, resulta que el señor juez le da prioridad a otra audiencia. Entonces el privado de libertad debe regresar al centro de privación de libertad. Y algo que se vive hoy en día en los órganos jurisdiccionales en el mes de octubre, en el mes de noviembre y enero es las autorizaciones de los privados de libertad cuando se acude a un órgano jurisdiccional a solicitar autorización judicial para que el privado de libertad pueda ser trasladado a un centro hospitalario, ya sea este nacional o un centro privado. Entre mi experiencia profesional puedo compartir a esta distinguida Comisión de Derechos Humanos que he sido asesor de una corporación municipal trabajando lo relacionado a derechos humanos. He sido asesor jurídico de un órgano del Estado de Guatemala. Asimismo, he prestado mis servicios profesionales al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, siendo secretario ejecutivo de la unidad académica, donde he integrado diversas mesas multidisciplinarias enfocados al fortalecimiento del asidero de los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para poder enriquecer ese asidero jurídico en materia de derechos humanos a través de congresos jurídicos, diplomados, conversatorios, debates, seminarios. También tengo experiencia, y lo puedo decir con mucho respeto a esta Comisión de Derechos Humanos, he tenido experiencia cuando se han vulnerado los derechos humanos de las personas en los hospitales nacionales, en los hospitales privados, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en las denominadas casas hogares. Asimismo, he vivido también la experiencia cuando ingresan personas procedentes de otro país a territorio guatemalteco y el Instituto de Migración las ha declarado como no admisibles porque no tienen el recurso económico para estar en Guatemala, no tienen un trabajo en Guatemala o no los espera una familia o una persona que les pueda dar un techo. En relación a la proyección humana, en mi tiempo de ejercicio profesional que tengo, con mucho respeto, digo lo siguiente: he venido asesorando durante varios años a una corporación municipal de forma ad honorem en materia de derechos humanos. En mi oficina profesional, la cual tengo 18 años de tenerla, cada año trato la manera de llevar como mínimo 2 casos sin cobrar honorarios a personas de escasos recursos. ¿Por qué razón? Yo soy graduado de una universidad pública y gracias a los impuestos que pagan los guatemaltecos, esa universidad pública se sostiene y a través de esa universidad pública yo me he graduado. Así también, en mi proyección humana he participado y he sido 2 veces electo por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para representarlos. La primera vez en el 2014 como comisionado y presentar al Pleno del Congreso de la República de Guatemala un listado de candidatos de magistrados de Corte de Apelaciones, y en el 2021 también por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala fui electo como secretario de Junta Directiva. Con su permiso, señor presidente. Por favor, licenciado. Con relación a mi plan de trabajo, mi objetivo general es cumplir el mandato específico de la oficina de que de forma progresiva se debe erradicar toda práctica de tortura o cualquier otro trato o pena cruel, inhumano o degradante. En mi primer eje de trabajo hablo sobre el fortalecimiento institucional mediante la ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto que debe ser de forma responsable y eficiente, que debe ir aparejado con ese plan operativo anual que trabaja la oficina. Asimismo, debemos de incrementar de software y hardware en esa oficina para ponerla a la vanguardia, y siempre y cuando se informe a esta Comisión de Derechos Humanos de toda actividad que realiza la oficina, toda vez que la oficina es un comisionado del Congreso de la República de Guatemala. Como otro eje de trabajo está la ampliación de los servicios brindados. Por la experiencia que tengo como abogado litigante, es fundamental fortalecer el departamento jurídico de la oficina, porque a través del departamento jurídico de la oficina podemos prevenir todas las
violaciones, podemos prevenir algunas violaciones en materia de derechos humanos y del ciudadano. Asimismo, el impulso y seguimiento a la función legislativa se trabajará en forma ardua, permanente y conjunta con algunas comisiones de trabajo, donde la oficina, a través de esas comisiones de trabajo, pueda presentar algunos proyectos de iniciativas de ley, siempre y cuando vayan enfocados a su mandato, que es la prevención de la práctica de la tortura o cualquier otro trato o pena cruel, inhumano o degradante, y la continuidad del fortalecimiento en alianza institucional con el Procurador de Derechos Humanos, trabajando los convenios ya firmados que permitan establecer mecanismos de acción conjunta con el objeto de compartir información relevante para la correcta solución de las necesidades de los usuarios. Gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Muchas gracias por su presentación, licenciado Quino. Es el tiempo para que las diputadas y los diputados puedan hacer las preguntas que consideren. Tiene la palabra el diputado Marvin Alvarado Morales. Gracias, presidente, compañeros diputados, buenos días. Yo únicamente quiero preguntarle al licenciado postulante que nos hable un poco acerca de la docencia universitaria que tiene como experiencia, porque acá en mi tabla de gradación aparece que no tiene ningún año de docencia. Entonces quiero que nos dé información acerca de cuál es su experiencia en docencia universitaria, por favor, licenciado. Gracias, señor diputado. Claro y preciso, actualmente llevo alrededor de 2 años impartiendo el curso de Derecho Notariado 3 en el 9º semestre y Derecho Notariado 4 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en relación al 9º y 10º semestre. Por cuestiones de tiempo no pude acreditar la experiencia que tengo en docencia, pero pude acreditar, como consta en mi expediente, del año 2010 al año 2014, ser el secretario ejecutivo de la Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde coordiné muchos congresos jurídicos, seminarios, debates, conversatorios que podrían coadyuvar a la pregunta, señor diputado, con mucho respeto. Gracias. Entonces, si me disculpan entonces, compañeros diputados, solo para hacer acreditación entonces de 2 años de docencia y nada más para dejarlo en constancia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. No sé si hay más preguntas. Yo creo que no hay. Le agradecemos, licenciado, por su presencia en esta sala y hemos finalizado con su entrevista. Muchas gracias. Gracias por el tiempo a los distinguidos diputados, señor presidente, público presente, muy buenos días. Llamamos a esta sala al licenciado José Fernando Roca Guinea. Bienvenido, licenciado Roca. Comentarle que esta entrevista tiene una ponderación de 18 puntos según la tabla de gradación aprobada por esta comisión. En esta ocasión le haremos 3 preguntas, usted tiene 8 minutos para poderlas responder y después de ese tiempo pues hay unos minutos más para que los diputados puedan hacer las preguntas que consideren necesarias. La pregunta número 1 es que explique cuál ha sido su experiencia profesional en materia de derechos humanos. La pregunta número 2, explique cuál es su proyección humana y la pregunta número 3, cuál es su plan de trabajo. Si pudiera ahondar en su plan de trabajo, le agradeceremos mucho. Tiene 8 minutos a partir de este momento.
Bueno, primero que todo, respetables y honorables diputados, miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, tenga cada uno de ustedes muy buenos días. Primero me presento, mi nombre es José Fernando Roca Guinea, tengo 36 años, soy abogado y notario y quiero comentarles, hablando de mi preparación académica en principio y con mucha humildad, soy exalumno salesiano, entré a estudiar al Colegio Salesiano Don Bosco, institución educativa que me permitió culminar la primaria, básicos y diversificado. Me gradué de bachiller en Ciencias y Letras. Posteriormente ingresé a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, donde obtuve el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de abogado y notario. Actualmente poseo una maestría en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales por el Estado de Quintana Roo en el Instituto Universitario de Alta Formación en México. Tengo estudios con pensum cerrado en las maestrías de Derecho Penal y doctorado en Derecho Constitucional de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en cuanto a mi experiencia profesional, les puedo hablar de que en el año 2007 tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de USAID para el fortalecimiento de la justicia laboral en Guatemala. Posteriormente ingresé a trabajar como oficial de primera instancia en el organismo judicial, donde me desempeñé como auxiliar judicial en varias judicaturas del ramo penal. En el año 2012 renuncio a dicha institución y ingreso a laborar a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODA. Posteriormente ingreso a trabajar a la Dirección General del Sistema Penitenciario y desde esa época para acá me he desempeñado como asesor prestando servicios profesionales en distintas instituciones, tales como lo son Ministerio de Salud Pública, Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional de la Juventud, y actualmente pues me desempeño desde hace 2 años casi en la Dirección General del Sistema Penitenciario, específicamente en el despacho. En cuanto a mi proyección humana, quiero comentarles que he tenido la oportunidad de pertenecer como miembro activo y ad honorem de la asociación civil denominada Voces de Vida, misma que se encarga de prestar asistencia médica, alimenticia, educativa y social a niños y niñas de escasos recursos en el departamento de Santa Rosa. Asimismo, nos enfocamos en el tema de género, enfocado específicamente a la mujer y a ciertos grupos vulnerables. Desde el año 2016 a la presente fecha, ostento el cargo de presidente del Consejo de Administración y representante legal de dicha entidad. Me considero defensor de derechos humanos y he dado algunas conferencias en dicha materia en ciertas instituciones de forma gratuita. He recibido capacitaciones sobre formación cívica ciudadana. Asimismo, he participado como secretario del Comité Ejecutivo de la Asociación Deportiva Departamental de Jutiapa, de la Federación de Bádminton de Guatemala, y entre otras actividades, actualmente soy docente de la Escuela de Estudios Penitenciarios para la formación de nuevos agentes en la Dirección General del Sistema Penitenciario. Para finalizar, quiero puntualizar mi plan de trabajo y circunscribirlo en 2 planes básicos. El primero, el quehacer operativo dentro de la institución, siendo la descentralización del Mecanismo Nacional de Prevención a nivel nacional, no solo para prestar cobertura en los centros privativos de libertad, sino que apoyándome de los gobiernos locales y de las gobernaciones departamentales, tanto con apoyo de la Dirección General del Sistema Penitenciario como de la Policía Nacional Civil y con enfoque específicamente en los centros privativos de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como en los centros de atención integral de protección y abrigo de niños y niñas sujetas a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. A mi criterio, respetables miembros de la Comisión, el trabajo de cooperación interinstitucional es vital para desarrollar dentro de la estructura de la organización interna, ¿sí?, una dirección sustantiva que trabaje directamente con las relatorías y se enfoque primordialmente en la prevención e incidencia criminológica para identificar causas y patrones de conducta que provocan la vulneración de derechos fundamentales individuales y colectivos, no solo de los privados de libertad, sino de cualquier persona que invoque
la activación del mecanismo. Esto dentro de los parámetros que regula el decreto 40-2010 del Congreso de la República. Segundo, es trabajar junto con los demás relatores en una reestructura administrativa que permita optimizar los recursos institucionales, no solo para el funcionamiento, sino también para enfocar la ejecución presupuestaria en la parte técnica y sustantiva. Esto para lograr los fines de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Principalmente ese es mi plan de trabajo y quiero finalizar, respetables dignatarios de la nación, con estas palabras que quiero hacer mías. El respeto, el resguardo y la protección en cuanto a la garantía de ejercicio de los derechos humanos no es un vano exhibicionismo. Es la entrega de sí mismo al dinámico esfuerzo de la vida. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, licenciado, por su presentación. Quisiera dar tiempo a los diputados para que puedan formular sus preguntas. Tiene la palabra el diputado Javier Hernández. Muchas gracias, presidentes, diputados. Licenciado, disculpe, estaba viendo sus méritos a puntear. Sí, escuché, claro. Bueno, y no tenemos apuntes acerca de publicaciones o artículos que usted haya realizado. 1, 2, eventos académicos como diplomados y conferencias en las que haya participado, y 3, méritos obtenidos, ¿verdad? Reconocimientos que haya recibido. ¿Podría, pues, no darme la explicación, pero parafrasearme algunos solo para ver si los cuenta o no? Sí, efectivamente, como les indiqué en un inicio, cuento con pensum cerrado en el doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos. Ahí, por parte de la currícula del pensum académico, tuvimos que realizar 4 publicaciones. Cuento con las mismas, sin embargo, no las adjunté a mi expediente, pero si es necesario que se me requiera ante estos miembros, pues se las puedo presentar. Eso es con relación a las publicaciones. Con relación a las conferencias, sí, dentro de mi expediente y hoja de vida, sí tuve la oportunidad de dar varias conferencias en materia de derechos humanos, principalmente, uno en el sistema penitenciario, en la Escuela de Estudios Penitenciarios, y otras dentro de ciertas instituciones de la administración pública en el transcurso de estos 4 años. Y lo último, no... Sí, por último, ¿docencia universitaria ha realizado? Únicamente en la Escuela de Estudios Penitenciarios, señor diputado. Sí. Gracias. Tiene la palabra el diputado Aspurú. Muchas gracias, presidente. Me llama mucho la atención su experiencia en el sistema penitenciario. Para mí esto es muy importante por los temas que obviamente manejan los relatores. ¿Cree usted o me podría informar sobre un logro importante que usted haya tenido, que esté teniendo en la gestión que está trabajando en dicho sistema? Muchas gracias, diputado. Sí, creo que cuando los guatemaltecos hablamos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, muchas veces lo primero que pensamos es la corrupción. Y creo que para poder, en lo privado, por ejemplo, administrar una empresa y ejercer una correcta administración, primero hay que optimizar los recursos, ser honestos en el manejo de los recursos. Y hablando del sistema penitenciario, creo que uno de los logros que actualmente se ha tenido en la administración donde yo me he desempeñado como asesor del director general es precisamente disminuir esos índices de corrupción que se han dado a través de los 23 centros que conforman la dirección a nivel república. Por otro lado, se ha tenido varias reuniones con el organismo judicial a través de equipos técnicos a efecto de poder dirimir la población reclusa en las cárceles públicas de la Policía Nacional Civil y poder adoptar el ingreso de los privados de libertad, tanto sujetos a prisión preventiva como de condena, a la Dirección General del Sistema Penitenciario. Está en proyecto actualmente la construcción de un centro penal de condena y actualmente pues estamos trabajando de manera conjunta
con el nuevo modelo de gestión penitenciaria que a su cargo tiene todo lo que es Fray Janes 1, que es precisamente un centro preventivo para mujeres. Entre otras situaciones, el sistema penitenciario hoy por hoy, creo que uno de los principales logros es eso, es la disminución de corrupción que a todas luces desde hace varios años se ha venido manejando, y eso ha dado lugar a que nosotros como administración hemos tenido ciertas irregularidades, amenazas inclusive, y temas muy sensibles que han coadyuvado para tratar la manera de que esta administración no logre trabajar como se debe, pero aún así lo estamos haciendo y creo que eso es uno de los principales logros. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida al diputado Juan Francisco Mérida, a la Comisión de Derechos Humanos. Tiene la palabra el diputado Pedro Salojo. Gracias, presidente. Licenciado José Fernando, me parece interesante, me llama mucha la atención la incidencia de su experiencia y la proyección humana. Y yo le preguntaría a usted cuál sería su prioridad en este caso en cuanto a la clasificación e integración de las personas privadas de libertad. Gracias, presidente. Fíjense que les voy a comentar que como parte del régimen progresivo en el sistema penitenciario está la identificación como primer plano entre ubicación del perfil criminal de los privados. Actualmente, esta semana se computó un promedio de casi 23,000 privados de libertad, de los cuales la mitad están en situación de condena y la mitad en situación de prisión preventiva. De ellos un 90% son hombres y un 10% son mujeres. Sin embargo, para poder dirimir la ubicación en cuanto al perfil criminológico, es precisamente que yo enfoqué mi plan de trabajo en crear una unidad sustantiva dentro de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura que se encargue precisamente de identificar esos perfiles criminológicos que pudieran causar en determinado momento vulneración grave de derechos fundamentales. Entonces, respondiendo a su pregunta, a mi estimado diputado, pues uno de los enfoques que principalmente tengo, no solo dentro del sistema penitenciario, sino que también dentro de los centros de detención de menores, en este caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, es precisamente por el mismo hacinamiento que hay, es tratar la manera de que dentro de esa sobrepoblación reclusa que existe, tratar de separar los perfiles criminológicos, no por el delito que han cometido, sino por la conducta que representa dentro del régimen progresivo en los equipos disciplinarios de cada centro privativo de libertad. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. De esta forma hemos llegado al final de su entrevista. Le agradecemos mucho por acompañarnos en esta sala. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Gracias. Estimados diputados, hemos avanzado considerablemente en cuanto al trabajo que se refiere al tema de la Oficina de la Prevención de la Tortura, en cuanto a la elección de los relatores. Estamos prácticamente en la etapa final, hemos ya concluido con las entrevistas, tenemos pendiente que decidir con relación al participante Marlon Arnoldo López Najarro, quien mandó un correo electrónico excusándose de poder participar en esta entrevista y pidiendo poder programarla para una fecha posterior. Sin embargo, yo creo que como estamos fuera del tiempo para poder dar esa oportunidad, no podríamos reprogramarla, ¿verdad? Estamos presentes más de la mitad de los diputados como para poder votar a favor de que no podemos extender
el tiempo y que no podemos dar esa nueva oportunidad porque ya no lo podemos hacer, ¿verdad? La excusa es que anda de viaje. Perfecto, tiene la palabra la diputada Ligia Hernández. Gracias, presidente. Solo, perdón que no me incorporé a tiempo, ¿es solamente que está de viaje o explicó algún motivo? Por motivos familiares. Ah, sí, ok. Gracias. Sometemos a votación para poder denegar esa oportunidad y poder avanzar con el proceso. Quisiera que... Sí. Denegado. Sí. Sí, por favor, para poder denegar esa oportunidad pueden levantar la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habiendo mayoría, pues queda excluido de la entrevista. Comentarles que estamos en la etapa final. En este momento tocaríamos ya el tema de la calificación de cada participante. Sin embargo, los diputados piden un tiempo de receso para poder hacer otras situaciones antes de la reunión que tenemos en el Pleno. Como estamos en sesión permanente, entonces podemos ser convocados en cualquier momento. Entonces vamos a despedirnos en este momento y posteriormente nos vamos a integrar a la reunión. Muchas gracias, señores diputados.